Marmaribu Peñi, Marmaribu Lamuén, Marmaribu Uenoy. Bienvenidos a Chilcatuin Gramática, un espacio dedicado a la gramática del Mapuzugún. Mi nombre es Juan Solís. Juan Solís Tainche, Muchica Kimelfe, Muchica Tufe, Ka Mapuzungún Chilcatufe. Soy Juan Solís, profesor de música, músico y estudiante de Mapuzugún. El objetivo de este video es poder reforzar elementos básicos de la gramática y en los posteriores videos ir abordando temáticas de la gramática de manera más detallada para el refuerzo de la práctica auditiva. Pueden desde ya suscribirse y al final del video pueden también en los comentarios hacer todo tipo de preguntas o acotaciones. También pueden darle like y compartir. En este video, por lo tanto, vamos a ver las oraciones posesivas. Vamos a incluir las palabras posesivas, las que corresponden a mío, tuyo, suyo, a los pronombres demostrativos, este, esa o ese, y aquello o aquel, y vamos a finalizar con un Nemelkawe, un vocabulario. Bien, las palabras posesivas entonces son tañi, tayu, tain, tami, tamu, tamon, in, que corresponden a tañi, mío, tayu, de nosotros dos, tain, de nosotros, más que dos, tami, tuyo, tamu, de ustedes dos, taman, de ustedes más que dos, y ñi, suyo, que para efecto de los pronombres va a equivaler el ñi también para el él, ellos dos y ellos más que dos. Vamos a completar algunas oraciones. Tañiruka, mi casa. Tayu kawayu, el caballo de nosotros dos. Tain Chewa, el perro de nosotros o nuestro perro. Tamiñarki, tu gato. Tamu Lerifan, el campo de ustedes dos. Tamon Barria, la comuna o la ciudad de ustedes. Ni Love, su comunidad. Tañiruka Inalafken Meumulei, mi casa está en la playa o a orillas del mar. Tayukaweyu Yalfan Meumulei, el caballo de nosotros dos está en el campo. Tain Chewa Repo Meumulei, nuestro perro está en el camino. Tamiñarki Ruka Meumulei, tu gato está en la casa. Tamu Lelfan Okeldan Meumulei, el campo de ustedes dos está en Okeldan. Tamonu Barra Futawapi Meumulei, la comuna de ustedes está en la isla grande. Nilov Wapi Laitek Meumulei, su comunidad está en la isla Leytec. Tañi Chau, mi papá. Tayuñuke, la mamá de nosotros dos. Tain Chau, nuestro papá. Tamiñuke, tu mamá. Tamu Chau, el papá de ustedes dos. Taman Ñuke, la mamá de ustedes más que dos. Ni Chau, su papá. Tañi Chau, Kiñarruka Niei,
Mi papá tiene una casa. Tayuñuke epukawoyoni. La mamá de nosotros dos tiene 2 caballos. Taiñuke, perdón, Tainchau Kayachewani. Nuestro padre tiene 3 perros. Tamiñuke Meliñarkini. Tu mamá tiene 4 gatos. Tamuchau Kiñelelfun Niei. El papá de ustedes dos tiene un campo. Tamiñuke Kiyungwarameo Mulei. La mamá de ustedes vive en la ciudad de Keyon. Nishau Lastenialov Meomulei. Su papá vive en la comunidad de Lastenia. Aquí, si se dieron cuenta, el plural, por ejemplo, de cuando dije caballos, 2 caballos, 3 perros y 4 gatos, si se dieron cuenta, se entiende el sustantivo en este caso plural, que es plural con el número, con la cantidad que son el sustantivo, en este caso epukaweyu, 2 caballos. Se pluraliza con el número, ¿bien? No se le agregan eses ni nada por el estilo como en el español. Sigamos entonces. Tanishau Kiñerukani Inalafken Meu. Mi papá tiene una casa en la playa. Tayuñuke Epukaweyuni Yalfen Meu. La mamá de nosotros dos tiene 2 caballos en el campo. Tainchau Keyachewani Rupumeu. Nuestro padre tiene 3 perros en el camino. Tamiñuke Meliuñarkini Rukameu. Tu mamá tiene 4 gatos en la casa. Tamushau Kiñelelfon Niei Okeldanmeu. El papá de ustedes dos tiene un campo en Okeldan. Bien, ahora pasamos a los pronombres demostrativos. Tufa, tufashi, fei tufa. Estas 3 palabras significan este o esta. Bien, pero van a emplearse de esas 3 maneras diferentes dependiendo del contexto. Ya lo vamos a ver. Tufei, tufeishi, feiti. Estas 3 palabras significan eso. Y también van a depender del contexto, cómo se ocupen. Fei, feichi, eso. Tie, aye, tiechi, ayeshi, feitie, aquello. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tufa Niruka. La casa de este. Tufashi Kaweyu. Este caballo. Fei Tufashi Chewa. Este mismo perro. Fei Kimlan. Eso no lo sé. Feichi Nyaki. Ese gato. Feiti Chewa. Ese mismo perro. Tie Epulov. Esas 2 comunidades o aquellas 2 comunidades. Keshi Shumpiru. Aquel sombrero. Feitichi Takun. Aquel mismo vestido. Si se dieron cuenta, cuando el pronombre demostrativo va antecedido de un fei, simplemente recalca el sustantivo, en este caso fei tufashi chewa, este mismo perro.
Feichi Chewa, ese mismo perro, y Feichi Takun, aquel mismo vestido. Bien, ahora en contextos puede traducirse sin aquel mismo, sin ese mismo de la oración. Ahora estamos haciendo más que nada hincapié en la diferencia. Bien, después pueden sonar bastante igual en la traducción al español. Bien, tenemos otras indicaciones como que van con el sufijo ple, que quiere decir hacia o por. En este contexto, fau significa aquí, fau. Fau ple, por aquí. Uyeu quiere decir allá, uyeu. Uyeu ple, por allá. Bien, se pueden completar entonces con otros ejemplos, con otras oraciones, donde se indique algún sustantivo. Se pregunte por dónde está, por ejemplo, algún sustantivo. Nemelkawe. El vocabulario entonces tenemos que empleamos en esta pequeña lección Ruka, Kawayu, Chewa, Nyarki, Yelfan, Warga, Love, Wapi, Shumpiru, Takun. No las olviden. Y bueno, eso ha sido todo por esta vez. Muchas gracias a los que se han tomado su tiempo y espero les haya servido este video para aclarar alguna duda. Peukayal, Pewain.